La tarta aún estaba fría cuando llegué, comprada en la tienda, envuelta en papel de aluminio, la etiqueta ondeando como si supiera que no pertenecía. La sostuve cerca como una disculpa. Mi hijo abrió la puerta solo lo suficiente para salir y dijo, sin mirarme a los ojos, ella no se siente cómoda con que estés aquí hoy. Asentí con la cabeza. No pregunté por qué. Simplemente coloqué la tarta intacta en el banco del porche, sonreí como lo hacen las mujeres que han tragado demasiados rechazos, y dije suavemente, buena suerte con la hipoteca. Porque una casa no es un lugar cuando el amor no es bienvenido. Antes de continuar, me encantaría saber, ¿desde dónde estás mirando hoy? Comenta abajo. Solía pensar que el silencio era una señal de paz. Que si una habitación estaba en silencio, una familia era feliz. Que si sonreías en suficientes cumpleaños, horneabas suficientes lasañas, envolvías suficientes regalos en celofán y cuidado, eras parte de algo que no podía romperse. Viví en una casa silenciosa con un amor ruidoso. Mi difunto esposo, Frank, era el tipo de hombre que escuchaba más de lo que hablaba. Nuestro hijo, Aarón, vino al mundo llorando y con la cara roja, y de alguna manera se convirtió en un hombre que solo susurraba las decisiones importantes, como si el volumen las hiciera más respetables. Después de que Frank falleció, no me derrumbé. Llené mis días con cosas útiles. Horneaba. Me ofrecía como voluntaria en la iglesia. Organizaba cenas festivas con etiquetas en los platos y cucharas de plata en cada tazón. Yo era la confiable. La que siempre tenía un alfiler de seguridad en el bolso. La que siempre contestaba el teléfono. Cuando Aarón conoció a Melissa, noté el cambio desde el principio. Ella era elegante, educada, usaba la palabra límites como si fuera una oración y un escudo. Sonreía como si le hubieran enseñado a hacerlo en terapia, amplia pero vacía. Nunca hizo nada cruel, pero tampoco nada cálido. Lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Cuando se comprometieron, me ofrecí para ayudar con la planificación de la boda. Ella dijo que quería intervención mínima de la familia, para mantener las cosas simples. Así que en su lugar, escribí un cheque. Cuando se mudaron a esa encantadora casa estilo Craftsman en Willow Creek, me ofrecí a llevarles comida mientras se instalaban. Ella dijo que estaban haciendo preparación de comidas para la semana, pero gracias. Aún así, amaba la felicidad de Aarón. Me recordaba a mí misma, esto es lo que querías. Una vida propia. Una familia propia. Nunca esperé ser el centro de sus vidas, pero pensé que al menos sería bienvenida en el marco de fotos. El primer año estuvo bien. Cuidaba al bebé mientras Melissa regresaba al trabajo. Ella dejaba notas adhesivas en los biberones y horarios en el refrigerador, y yo seguía cada instrucción como si fuera escritura sagrada. Aarón volvía a casa cansado pero agradecido. Gracias, mamá. Eres un ángel. Pero con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Ella empezó a llamar más a su propia madre. Su mamá se convirtió en la que recibía los grandes momentos, el primer corte de cabello, la primera comida sólida, el primer viaje al zoológico. A mí me daban los martes vacíos y las noches cuando nadie más podía. Yo los aceptaba con gracia. No quería los reflectores, solo quería ser vista. Recuerdo una cena de domingo en particular. Hice mi famoso pastel de pollo y puse la mesa con las servilletas bordadas que usaba en los días festivos. Melissa trajo una ensalada comprada en la tienda y la colocó directamente sobre el camino de encaje. Me sonrió y dijo, oh, no me di cuenta de que esto era formal. Aarón no notó la forma en que tragué mi respuesta. Nunca lo hacía. Estaba ocupado ayudando a su hijo a sentarse en la sillita, distraído por juguetes y jugo derramado y la interminable lista de cosas que requerían su atención. Esa cena terminó con la mitad del pastel sin comer, Melissa mirando su teléfono, y yo lavando los platos sola mientras ellos acostaban al bebé. Sin grandes peleas. Sin portazos. Solo la lenta desaparición de la bienvenida. Unas semanas después, le pregunté a Aarón si podía organizar el Día de la Madre ese año. Se rascó la barbilla y dijo, veamos qué piensa Melissa. Antes solo decía que sí. Solía traer flores en la mano, riéndose de cómo olvidó una tarjeta y escribió algo en una servilleta en su lugar. Pero ahora, todo tenía que ser filtrado. Todo tenía que pasar una aprobación silenciosa que nunca se me permitió realmente ganar. Y luego vino el año que finalmente lo dejó claro, el Día de la Madre no sería mío. Ni siquiera un pedacito.
Lo mantendremos pequeño, dijo Aarón por teléfono. Solo nosotros tres este año. Ella se siente abrumada. Sonreí al auricular como si pudiera escucharlo. Está bien, dije. Por supuesto. Lo entiendo. Colgué, fui a la cocina y horneé la tarta de todos modos. Mis manos necesitaban algo que hacer. Mi corazón necesitaba una pequeña ceremonia. La envolví en papel de aluminio, le puse una nota adhesiva que decía para el domingo, y la coloqué en el refrigerador como si importara. Ese domingo por la mañana, me vestí de lavanda pálido. El mismo tono que usé para el bautizo de Aarón. Me senté en el coche durante 10 minutos antes de encender el motor. Me dije que solo iba a dejar la tarta. Solo iba a dejar un poco de dulzura en su puerta. Pero una madre siempre espera algo más. Incluso cuando ya debería saberlo. No fue mi intención escuchar. Estaba de pie junto a su porche con la tarta en las manos cuando escuché a Melissa por la ventana abierta. Ella no escucha, Aarón. Cada vez que está aquí, es como si la estuviéramos recibiendo como invitada. Es el Día de la Madre. No quiero sentirme como una invitada en mi propia casa. Ella no sabía que yo ya estaba allí. O tal vez sí lo sabía. Aarón no dijo nada al principio. Me lo imaginé frotándose la nuca, como siempre hacía cuando no quería tomar partido. Luego, suavemente, respondió, está bien. Se lo diré. Ese fue el momento. No cuando abrió la puerta. Ni siquiera cuando pronunció las palabras que hicieron que la tarta en mis manos se sintiera como un gesto ridículo. Fue antes de eso, cuando lo escuché elegir la paz por encima de la presencia. Su comodidad por encima de mi cuidado. Salió al porche, con los ojos desviándose más allá de mí. Ella no se siente cómoda con que estés aquí hoy. Estaba tan cuidadosamente formulado, como si la comodidad de una mujer se hubiera convertido en el barómetro para todas las decisiones. Asentí. Eso fue todo lo que hice. Pero dentro de mí, algo se sentó y se negó a levantarse de nuevo. Coloqué la tarta en el banco. Se veía perdida allí, como una disculpa abandonada. Lo miré a los ojos y dije en voz baja, buena suerte con la hipoteca. Él se sobresaltó, pero apenas. Tal vez porque no entendió lo que quise decir. O tal vez sí, y no quiso preguntar. Esa mañana había comenzado de forma diferente. Me desperté con esperanza en el pecho. Incluso me tomé el tiempo de ponerme perfume, un hábito que hacía mucho había abandonado, a menos que la ocasión lo ameritara. No esperaba un desfile. Solo un abrazo. Tal vez un gracias. Una fotografía que pudiera imprimir y colocar junto a las otras. Pero incluso antes de llegar a su entrada, noté algo extraño. El regalo enmarcado que le di a Melissa el año anterior estaba junto a los botes de basura, aún envuelto. Una caja decorativa que hice con pequeñas flores prensadas y una cita de su poema favorito. Recuerdo que una vez dijo, es hermoso, pero no sabría dónde ponerlo. Aparentemente, la respuesta era, afuera. Me quedé en esa entrada, mirándolo, y sentí ese tipo de soledad que se enrosca entre tus costillas y aprieta lentamente. Cuando me giré hacia el porche y vi a Aarón de pie allí sin una sonrisa, supe que la puerta no estaba abierta para mí. No de la manera que importaba. Hay algo peculiar en el rechazo cuando es educado. No es una bofetada, es un apartarse. Un vacío donde antes el amor resonaba. Dejé la tarta, regresé a mi coche y no miré atrás. Pero escuché cómo se cerró la puerta, no se azotó, no retumbó, solo se cerró. Silenciosa. Final. El camino a casa fue corto, pero sentí como si llegara de otra vida completamente diferente cuando estacioné en mi entrada. Entré, me quité la chaqueta y la colgué con cuidado. Ese tipo de dolor no viene con gritos. Se instala como la niebla. Lento, invisible y en todas partes. Esa noche, no pude dormir. Caminé hasta el cajón de mi escritorio y saqué el sobre que no había abierto en 3 años. Dentro había un cheque. Aarón me lo había dado después de que los ayudé con el pago inicial de su casa. Queremos devolvértelo algún día, me dijo. Esto es solo un comienzo. Pero él lo olvidó. O Melissa nunca lo supo. Y yo nunca lo cobré. El cheque no valía mucho, no en dólares, pero estaba lleno de un significado que no había estado lista para gastar. Hasta ahora. Lo sostuve a la luz, vi su letra,
y sentí una tristeza tan vieja y silenciosa que ya había echado raíces. Regla del símbolo oculto, ese cheque sin cobrar, guardado, conservado por esperanza, ahora volviéndose quebradizo en el cajón. No lloré esa noche. Solo me senté con él. Me senté con el conocimiento de que el amor, incluso el que damos libremente, tiene límites cuando los demás ya no quieren recibirlo. Una casa no es solo madera y clavos. Es compromiso y memoria. Son sacrificios hechos en silencio para que otros puedan dormir en paz bajo un techo que no construyeron solos. Y el amor, el verdadero amor, no es una transacción. Pero cuando alguien olvida el costo de lo que se le ha dado, tú lo recuerdas por él. No fue solo ese día de la madre. Ese momento en el porche fue solo el punto final de una larga y silenciosa oración. Una oración compuesta por los años que di, y años en los que lo que di fue poco a poco desestimado como innecesario, o peor, a disgusto. Cortes pequeños. Así comenzó. Aarón solía llamar solo para saludar. A veces me contaba sobre su semana, el nuevo hábito del bebé, o un momento gracioso en el trabajo. Pero poco a poco, esas llamadas se convirtieron en actualizaciones, eficientes, escasas, programadas. Perdón, no puedo hablar mucho, decía, incluso cuando yo no se lo había pedido. Cuando Melissa volvió al trabajo, me pidieron que cuidara al bebé durante las semanas intermedias antes de que comenzara la guardería. Recuerdo que me emocioné. Reorganicé mi vida para estar allí, temprano por la mañana, cambiando pañales, siestas. Me recordaba al niño que Aarón solía ser, el pequeño que me necesitaba por completo. Pero cuando finalmente comenzó la guardería, nadie dijo gracias. No hubo tarjeta. No hubo nota. Solo, nosotros nos encargamos desde aquí. Como si mi utilidad hubiera caducado. Aún así, me quedé en silencio. Las fiestas eran lo peor. Solía organizar la cena de Navidad, asado, papas, la buena vajilla que solo usaba para días sagrados. Pero hace 2 años, Melissa anunció que harían una fiesta compartida con su familia y crearían sus propias tradiciones. Lo entendí, en teoría. Pero la invitación a su nueva tradición llegó 2 días antes, como un recordatorio cortés de último momento. Llevé un regalo de todos modos. Recuerdo habérselo dado en su cocina, 2 pequeños suéteres que había tejido para mi nieto. Ella abrió la caja, sonrió vagamente y dijo, «Oh, ¿tú hiciste esto?». Luego se dio vuelta para saludar a otra persona. Nadie volvió a mencionarlos. Semanas después, vi una foto de su madre sosteniendo a mi nieto. Llevaba un chaleco comprado en la tienda y sonreía. Mis suéteres nunca llegaron a un marco. Otra vez, Aarón llamó para cancelar un almuerzo. Teníamos un plan fijo una vez al mes en ese pequeño restaurante que tanto le gustaba en la secundaria. Dijo algo sobre plazos y citas. Yo dije, por supuesto. Siempre lo decía. Pero luego, ese mismo día, vi una foto que Melissa publicó, brunch con amigas, el bebé en su regazo, Aarón a su lado con una mimosa. No había ni una sola silla vacía en la mesa. Es extraño como el rechazo no siempre se presenta con una voz fuerte. A veces, se parece a olvidar incluir a alguien. A elegir cada opción menos a esa persona. A escribirla poco a poco fuera de la historia, incluso cuando fue quien encuadernó las primeras páginas. Hubo un momento, ni siquiera sé por qué lo recuerdo, cuando dejé una bolsa de comestibles durante la temporada de gripe. Toqué el timbre, y Melissa abrió la puerta con la mano sobre la boca. Tomó la bolsa y dijo, «Gracias, pero la próxima vez solo déjala en el escalón». No pasa. No nos alegra que estés aquí. Solo déjala en el escalón. Así fue como empecé a sentirme. Como algo dejado en el escalón. Seguí presentándome. Seguí diciendo que sí. Seguí doblándome lo suficiente como para caber en los rincones de sus vidas ocupadas. Pero algo dentro de mí empezó a cambiar. Un lento ajuste de cuentas. Ya no estaba segura de si estaba mostrando amor o simplemente negándome a aceptar la soledad de no ser necesitada. Empecé a notar lo que faltaba. No estaba en sus álbumes de fotos. No me invitaban a los cumpleaños hasta una semana antes. Nunca usaron la manta que tejí para el bebé. Una vez, Aarón trajo su tarjeta navideña familiar. Melissa la había escrito, había puesto nuestros nombres en letra impresa, los Whitman, no mamá. Solo los Whitman. La tarjeta permaneció sin abrir en mi repisa durante días.
Finalmente la abrí y la coloqué junto a una que había guardado de años antes, una donde Aarón había garabateado, la mejor mamá del mundo. No podría hacer esto sin ti. El contraste casi me quitó el aliento. Creo que fue entonces cuando me di cuenta. Hay un tipo especial de dolor que no viene de perder a alguien por completo, sino de ver cómo poco a poco dejan de verte. Y finges que está bien. Finges que no pasa nada, porque, ¿qué más se supone que debes hacer? Pero el dolor crece cuando no se nombra. Y el silencio puede sentirse como abandono cuando nadie reconoce tu ausencia. Aún así, no dije nada. Me dije, eres la madre. No es tu trabajo que te entiendan. Es tu trabajo entender. Pero esa historia, la de que yo siempre debía entender, empezaba a pudrirse. Silenciosamente, como fruta vieja en el fondo del refrigerador. Una noche, estaba en mi sala sosteniendo el antiguo mameluco del bebé. Lo había guardado, escondido en un cajón, lavado y doblado como una oración. Recordaba la primera vez que Aarón me lo entregó, con las manos temblando, diciendo, no sé lo que estoy haciendo. Y yo había dicho, no te preocupes. Yo sí. Ahora, años después, nadie necesitaba lo que yo sabía. Y nadie recordaba lo que yo había dado. Décadas. Tendría unos 12 años cuando vi a mi propia madre irse temprano de una reunión familiar. Mi tía había dicho algo hiriente, algo sobre que no hacía lo suficiente, que no era suficiente. Mi madre no respondió. Simplemente se levantó, alisó su falda, me besó la mejilla y susurró, el orgullo es más silencioso que el dolor. En ese momento, pensé que estaba siendo débil. Pero ahora lo entendía. Hay poder en marcharse sin convertirse en fuego. Hay poder en no incendiar la casa solo para ser escuchada. A la mañana siguiente, preparé té. No desayuné. No tenía apetito. Me quedé junto a la ventana y observé a los pájaros pelearse por las migas en el patio. Y me di cuenta, había criado a un hombre que ya no me veía. Ni como madre. Ni siquiera como persona. Eso dolía, pero no era el final. Era el momento justo antes de empezar a elegirme a mí misma. ¿Te habrías ido, o habrías aguantado más? No hablé con nadie durante 3 días. No por castigo. No porque quisiera que me llamaran primero. Sino porque necesitaba volver a oír mi propia respiración. Necesitaba saber cómo sonaba sin sus voces en mi cabeza. No toqué el teléfono. No respondí mensajes. Aarón no había enviado ninguno. Tampoco Melissa. En su mundo, el silencio probablemente era conveniente, una confirmación de que finalmente había aceptado mi lugar en el borde de sus vidas. Pero no había aceptado nada. Lo estaba observando. Aprendiéndolo. Tomando una decisión dentro de él. Al cuarto día, me desperté temprano. Hice té. Me senté al borde de la cama y miré el mismo cajón donde había guardado aquel viejo cheque, el que me dio Aarón, hace mucho olvidado. Lo abrí otra vez. Ahí estaba, el papel ligeramente curvado en las esquinas. Una promesa nunca cumplida. Un gesto que ahora se sentía como un recibo de amor no reconocido. Coloqué el cheque sobre mi escritorio. Luego tomé mis llaves y salí por la puerta. No con rabia. Ni siquiera con tristeza. Sino con claridad. El banco estaba tranquilo. Neutral. Sin música, sin emociones. Solo el sonido de dedos sobre teclados y las impresoras zumbando. La mujer detrás del vidrio sonrió. ¿Está segura de que quiere retirar su nombre de la hipoteca, señora? Asentí una vez. Pidió mi identificación. Se la entregué. Firmé algunos papeles. La vi deslizar el documento final dentro de una carpeta beige. Eso fue todo. Así, de repente, el andamiaje invisible que había estado sosteniendo durante años colapsó, silenciosa, limpiamente, sin escombros. Salí a la luz del sol. Era un día cálido. Sin viento. No ocurrió nada espectacular. Pero dentro de mí, algo se acomodó. Ya no era su red de seguridad. Ya no era su codeudora silenciosa en más de un sentido. Esa tarde, regresé a casa y saqué un sobre simple. Deslicé el cheque dentro. Lo dirigí a Aarón. Sin nota. Sin mensaje. Solo el cheque. Que recordara lo que había olvidado.
No lo envié. No todavía. Lo coloqué cerca de la puerta. Un anuncio suave para mí misma de que no iba a dejar que mi historia fuera tratada como letra pequeña. Más tarde esa noche, abrí el bote de basura y vi el molde de tarta que había tirado después del Día de la Madre. Lo saqué, lo enjuagué suavemente y lo coloqué en el escurridor. No se trataba de conservarlo. Se trataba de reconocer lo que había pasado. Esa noche me senté en mi porche. Sin música. Sin televisión. Solo yo, una taza de té y el zumbido bajo de los insectos de verano. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que no era dolor. Sentí limpieza. El duelo no termina con un grito. Termina con la ausencia de necesidad de ser escuchada. Ese fue mi punto de inflexión. Sin drama. Sin portazos. Sino con papeles firmados, un cheque devuelto y un silencio con el que finalmente había hecho las paces. Al principio no lo notarían. Pero lo harían. Y cuando lo hicieran, aprenderían el tipo de silencio que habla más fuerte que cualquier pelea. La verdad es que no era solo una madre servicial. Yo era la razón por la que tenían esa casa. La casa estilo Craftsman en Willow Creek no vino de la nada ni solo del trabajo duro. Vino de años de ahorros que Frank y yo habíamos guardado en bonos, en cuentas que nunca tocamos, siempre etiquetadas como para Aaron algún día. Después de que Frank falleció, le pregunté a Aaron cómo podía ayudarlos a instalarse. Su crédito había recibido algunos golpes, y al banco no le entusiasmaban los compradores primerizos con un niño pequeño y deudas estudiantiles. Melissa ya no quería alquilar, dijo que necesitaba algo que se sintiera estable. Permanente. No dudé. Firmé los papeles. Ofrecí 25,000 pesos para el pago inicial. Acepté ser cofirmante durante 5 años. Solo hasta que puedan refinanciar, me dije. Eso fue hace 4 años. En aquel entonces, Aaron me miró con gratitud. Dijo, nunca olvidaremos esto, mamá. Incluso Melissa me abrazó en el cierre. Pero olvidar es algo que ocurre lentamente. Pasa comida tras comida, llamada perdida tras llamada perdida. La gratitud no se agrió. Solo se desvaneció. Reescrita por la nueva historia que querían contar, la que decía que ellos lo hicieron todo por sí solos. Esa semana, después de sacarme del préstamo, tuve una reunión final con mi asesora financiera. Ella lo confirmó. Ya está firmado. La responsabilidad ya no es suya. Ahora están por su cuenta. Asentí, doblando el archivo como si cerrara el capítulo de un libro que nunca llegué a terminar. No era venganza. No quería verlos fracasar. Pero finalmente había decidido dejar de ayudar a personas que actuaban como si mi ayuda fuera una carga. Esa noche, me senté con una taza de manzanilla y leí un viejo diario mío. En él, había escrito algo que Frank me dijo una vez, algo que había olvidado hasta ahora. No regales lo que te resentirán después. Solo da lo que puedas dejar atrás. Y yo había dado tanto que no podía dejar atrás, hasta ahora. Unos días después, Aaron me mandó un mensaje. Aaron. Hey. ¿Pasó algo con la hipoteca? Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. No llamó. No preguntó si estaba bien. Solo quería saber sobre el papeleo. No respondí. No porque lo estuviera castigando, sino porque el silencio era la respuesta más honesta que tenía. No fue el papeleo lo que nos rompió. Fue que trataron mi amor como papeleo. Recordé el regalo de inauguración que les di, una pintura al óleo de su nuevo hogar. La encargué a un artista local, la enmarqué en nogal. Melissa me dio las gracias con cortesía. Nunca la vi colgada. Probablemente guardada en una caja, o donada. Es algo extraño, ser borrada de los lugares que ayudaste a construir. Y aún así, por primera vez en años, ya no estaba sosteniendo algo que se negaba a hacerme espacio. Me dije la verdad en voz alta, solo una vez. Les di estabilidad. Ellos me dieron distancia. Quería que esa frase doliera. Pero no dolió. Simplemente, aclaró. No es que Aaron no me quisiera. Creo que sí. Tal vez todavía me quiere. Pero el amor pasivo, el amor que deja que alguien se desvanezca sin extender la mano, no es el tipo de amor sobre el que puedes construir una vida. Y un hogar, por sólido que sea su cimiento,
Siempre temblará si sus paredes están construidas sobre silencio. Esa noche, coloqué el sobre con el cheque en el buzón. Levanté la banderita roja. Y le susurré al viento. Que recuerden quién pagó el primer ladrillo. Cuando dejas de ser útil para las personas, su interés por ti a menudo termina con el último favor que puedas concederles. Pero algo más comienza en ese silencio, algo raro, y sorprendentemente tierno. Empiezas a escucharte a ti misma. La mañana después de enviar el cheque, hice una olla de café y abrí las ventanas de par en par. El sol entró como perdón. Me paré descalza en mi cocina y me di cuenta, ya no tenía que esperar a nadie. Ni por permiso. Ni por una visita. Ni por migajas de agradecimiento barridas de la mesa de alguien más. Así que empecé por algo pequeño. Pinté la habitación de invitados de un azul pálido y alegre. Ese tipo de color que Melissa una vez llamó anticuado. A mí me encantaba. Moví la mesa del comedor hacia la ventana, donde la luz de la mañana la alcanzaba justo en el ángulo perfecto. Compré un nuevo juego de platos, nada caro, pero elegido solo por mí. Verde menta con un pequeño borde dorado. Platos que no necesitaban invitados para justificar su uso. Saqué la manta que había tejido para mi nieto de la caja de donaciones y la coloqué sobre mi propia silla de lectura. Se veía mejor allí, de todos modos. No hice estas cosas con rencor. Las hice con intención silenciosa. Cada día, agregué algo a mi vida que una vez sacrifiqué por el bien de ser fácil de incluir. Y por primera vez en mucho tiempo, empecé a sentirme incluida en mi propia vida. Una tarde de martes, mientras quitaba malas hierbas del jardín delantero, mi vecina June se acercó caminando. Tenía un molde de tarta en la mano y sonreía. «Tú llevaste esto al picnic de la iglesia, ¿verdad?» «Sí. Fue lo mejor de todo», dijo. «¿Alguna vez has pensado en dar clases?» Me reí. «A mi edad». Ella guiñó un ojo. «Especialmente a tu edad». Esa conversación llevó a una amistad. Y esa amistad llevó a los jueves por la mañana horneando, chismeando y compartiendo historias que no necesitaban la aprobación de nadie más para tener valor. Se sentía como luz solar echando raíces. Una noche tranquila, saqué la misma receta de tarta. Pero esta vez, no la hacía para una familia que la veía como una carga o un símbolo de intromisión. La hice para mí. Vertí el relleno, fruncí los bordes y la coloqué suavemente en el horno. Mientras se horneaba, me senté en el porche y escuché el viento agitar las hojas como un viejo himno. Cuando la tarta estuvo lista, la dejé enfriar, corté un trozo y lo llevé afuera. Sin ocasión. Sin espectáculo. Solo una mujer y su postre, bajo el cielo abierto. Esta casa puede estar en silencio, pero por fin es mía otra vez. Hay algo sanador en elegirse a una misma después de ser descartada. No ruge. Susurra. Pero ese susurro es fuerte. No le anuncié a nadie que estaba reconstruyendo. No publiqué fotos ni envié mensajes. Simplemente empecé a vivir con intención. Con orgullo. Con alegría que no dependía del reconocimiento de nadie más. El correo llegó una semana después, sin tarjeta, sin nota, solo los restos rotos del cheque que había enviado. Doblado una vez, colocado de nuevo en un sobre, con la dirección de retorno garabateada tenuemente. No necesitaba abrirlo para saber lo que significaba. Aarón no había dicho nada. Pero lo había recibido. Y lo sabía. Coloqué el sobre en el cajón donde una vez había guardado el original. Luego cerré el cajón, por última vez. Era una mañana de jueves cuando apareció. Estaba en el patio trasero, regando mis recién plantadas margaritas, mi rebelión silenciosa contra años de hacer que todo fuera bonito para la mesa de otra persona. La manguera se enrollaba en mi mano como una cinta. No escuché la puerta del jardín abrirse, solo el paso familiar que no había oído en semanas. «Mamá». Me di la vuelta lentamente. Aarón estaba allí, con el mismo suéter de la universidad que solía usar todo el tiempo, solo que ahora le quedaba un poco más holgado. Sus ojos parecían no haber dormido bien. Se frotaba la nuca, como solía hacer Frank cuando sentía vergüenza. No dije nada. Solo cerré la manguera. «Recibí la carta», dijo. Por supuesto que la recibió. Llamé al banco, agregó, como si eso lo explicara todo. Esperaba que le preguntara cómo se sentía,
que le dijeron, si estarían bien. Pero no lo hice. Simplemente lo miré, no al niño que crié, sino al hombre que ahora estaba ante mí, inseguro por primera vez en años. No por el papeleo, sino porque algo en nuestro contrato silencioso se había roto, y no sabía cómo repararlo. Se sentó en el borde de la silla del jardín como si no supiera si estaba permitido. No sabía que Melissa se sentía así contigo, dijo en voz baja. Al principio no. Luego se volvió más difícil equilibrarlo todo. Asentí una vez. No tienes que explicarlo. Hiciste una elección. Miró sus manos. Ella me dijo que necesitábamos establecer límites. Que necesitaba espacio para sentir que nuestra familia no estaba administrada. Sentí esa palabra como una bofetada. Administrada. Como si el amor fuera algo que yo impusiera. Suspiró, mirando el jardín. Pensé que dejarte dar un paso atrás mantendría la paz. Pero no me di cuenta de que estaba construyendo una vida en la que yo tampoco tenía voz. Ahí estaba. La verdad. No solo la mía, también la suya. No solo la defendía a ella. También se escondía en la estructura de su certeza. Melissa sabía cómo tomar decisiones. Sabía cómo reclamar territorio con gracia. Aaron siempre había seguido a alguien más fuerte, primero a mí, ahora a ella. Y al hacerlo, desapareció. A veces me siento como un invitado en mi propia casa, confesó. Como si planificamos una vida y en algún momento, me desalojaron de las partes que me hacían sentir como padre. No me acerqué. No le dije que estaba bien. En cambio, dije lo más honesto que pude. Una casa construida sobre la vergüenza no se sostiene, Aaron. Ni para ella. Ni para ti. Ni para ese niño que merece más que silencios cuidadosos entre las personas que lo aman. Parpadeó para contener algo, orgullo, o dolor, o culpa. Tal vez los tres. Te extraño, susurró. Pero no sé cómo arreglar esto. Lo miré, adulto, cansado, con una pequeña grieta abierta. No lo arreglas viniendo a confesar. Lo arreglas poniéndote de pie donde te has estado sentando. Asintió. Fue la primera vez que no intentó suavizar la verdad. Simplemente la aceptó. No nos abrazamos. Él no lloró. No hubo resolución. Solo reconocimiento. Y a veces, eso es suficiente. A veces, cuando alguien finalmente ve el daño que ha ayudado a causar, no solo a ti, sino a sí mismo, no se trata de reconstruir el mismo puente. Se trata de asegurarse de que el siguiente tenga mejores cimientos. ¿Crees que la dignidad silenciosa es más fuerte que la venganza? El Día de la Madre volvió a llegar, esta vez, sin invitación, sin expectativas, sin dolor. Era una mañana de primavera templada, de esas en las que la brisa huele levemente a césped recién cortado y lilas, y hasta la luz del sol parece más suave. Me desperté cuando quise. Sin cacerola que preparar. Sin blusa que planchar. Sin pastel que hornear para personas que quizás ni siquiera abrirían la puerta. El día me pertenecía. Preparé café en mi nueva taza de borde verde, lo llevé al porche y me senté en la silla que había evitado durante años. No porque fuera incómoda, sino porque siempre la había dejado vacía, esperando que alguien más ocupara ese espacio. Ya no. La foto de mi nieto estaba junto a mí. Yo misma la enmarqué. Estaba riendo, corriendo entre rociadores, el sol brillando en sus rizos. La madre de Melissa la había tomado. Yo no estuve en ese momento, pero decidí que aún podía apreciar la alegría. Porque el amor no tiene que ser mutuo para ser real. Ya no necesitaba una disculpa. Ya no necesitaba un día con mi nombre. Tenía paz, y eso era más de lo que había tenido en años. Hay un momento en la sanación en que te das cuenta de que las personas de quienes ansiabas oír algo no vendrán. Y curiosamente, ese es el momento en que dejas de esperar. No por amargura, sino porque algo en ti finalmente florece en comprensión. Nunca estuviste incompleta. Siempre estuviste entera. Ellos simplemente no estaban listos para verte. Más tarde esa tarde, abrí las ventanas de par en par y puse los viejos discos con los que Frank y yo solíamos bailar en la cocina. Giré sola. Reí sola. Puse la mesa para una persona con la servilleta buena, el plato de borde dorado, y una porción de pastel de fresa en mi platito floral favorito. Sin invitados.
Sin ocasión. Solo reverencia. Una casa es tan amorosa como el corazón que sostiene. El mío está lleno otra vez, aunque sea solo conmigo. Mientras el sol se hundía lentamente, proyectando sombras ámbar sobre el suelo, caminé por cada habitación con calma. Toqué las paredes que había pintado. Alicé la manta que había recuperado. Regué las margaritas que habían florecido valientes en su pequeño rincón del mundo. Y en la quietud de esa noche tranquila, dejé que la última línea se elevara dentro de mí, no dicha en voz alta, sino vivida plenamente. Resulta que no solo era su cimiento, era el mío propio.